Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Aquí estamos un martes más, una vez más conectado a través de las redes sociales. Pues le queremos saludar y enviar un abrazo de parte del Señor, nuestro Señor Jesucristo, de parte de mi persona, mi amada esposa, mis hijos y también nuestros pastores, reverendo Germán Pérez y Noemí Pérez, la junta de oficiales y todo el liderato de nuestra congregación LPC. Reciban de parte de todos nosotros un abrazo y saludos a todos ustedes que están conectados y aquellos que también pues más adelante estarán viendo este video en forma grabada. También le damos saludos y abrazos de parte de nosotros. Espero que estén todos bien, espero que estén todos, como decimos, seguros y saludables. Y vamos entonces a comenzar esta noche con la lección que teníamos pautada para este domingo que pasó, domingo 29 de marzo. Así que les voy a pedir cariñosamente que ahí en su hogar, si tiene su expositor a la mano, búsquelo y vaya conmigo a la lección número 13. Si no tiene el expositor, pues nos estaremos basando en el contexto bíblico registrado en Hechos capítulo 26, versículos 19 al 31. Ese es el contexto bíblico como base para esta lección. Pero antes vamos a hacer una oración como de costumbre para presentarnos al Señor y que sea Dios tomando control a través del Espíritu Santo, tomando control de estos minutos que estaremos aquí conectados y podamos disfrutar esta lección y pues aplicarla a nuestro presente y que Dios ministre nuestras vidas. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Dios eterno, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias porque nos permites una noche más compartir a través de lo que es las redes sociales, la plataforma digital, esta lección, Dios mío, que tenemos en agenda para esta noche. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control absoluto y que lo que podamos hablar pueda ser de edificación, de enseñanza. Dios mío, que esta palabra pueda arder en nuestros corazones y hacer el efecto, Dios mío, por la cual ha sido enviada para cada uno de nosotros. Que palabra y aplicarla a nuestro presente y aplicarla a nuestras vidas. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos entonces, como dije, la lección número 13. Lección número 13 tiene como tema la encomienda misionera. Requiere evangelizar a los reyes. Repito, la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes, Usted puede ver ahí en la pantalla Hechos 26, 19 al 31 es la porción bíblica y entonces el tema, la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Voy a dar lectura al pensamiento central. Pensamiento central es toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, al anunciar a Cristo, debemos incluir también a los reyes de la tierra. Ese es el pensamiento central que el comentarista tiene registrado en esta lección. Lo repito, toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, el anunciar a Cristo, debemos incluir también a los reyes de la tierra, Quiero leer los objetivos. Los objetivos para esta noche son analizar la encomienda divina a Pablo para que evangelizara a los reyes. Objetivo número 2, concientizar sobre la disposición a evangelizar a los reyes que están en eminencia. Objetivo número 3, estimular una acción determinada a llevar la palabra a los príncipes de este mundo. Esos son los 3 objetivos
que el comentarista nos tiene en esta noche o en esta lección que tenemos en agenda para esta noche. Pero antes de ir a los contextos o a los versos bíblicos que tenemos para esta noche, yo quiero dar un trasfondo histórico de lo que es desde el capítulo 21 del libro de los Hechos hasta el capítulo 26, que es el que tenemos como contexto bíblico hoy. Pero para ayudarnos un poquito, quiero dar un pequeño trasfondo histórico donde encontramos ahí en la Biblia, encontramos cómo cuando Pablo salió o se despidió, era lo que hablábamos el martes pasado, la lección pasada, hablábamos de la despedida del apóstol Pablo allá en Mileto, y vemos ahora que emprende entonces su viaje a Jerusalén, en donde entonces lleva las ofrendas que iba a traer allá a los santos o a la iglesia allá en Jerusalén, donde había recolectado esa ofrenda a las diferentes regiones y provincias que visitó en ese tercer viaje misionero. Para ahora iba de camino nuevamente hacia Jerusalén y emprende ese viaje, él obedeciendo todo eso que Dios le había hablado o en su llamado, donde requería predicar a los gentiles, pero también Pablo tenía que sacar o había también sido asignado, porque también iba a llegar a hablarle a los judíos y también a reyes de parte de Dios. Iba a llevar el evangelio de Cristo también a los reyes, a los reinos, ¿verdad? Pero vamos entonces cuando Pablo emprende ese viaje misionero hacia Jerusalén. Allí encontramos en los capítulos 21 y capítulo 22, vamos a encontrar donde el apóstol Pablo, luego de haber llegado a Jerusalén, donde lo recibieron con gozo los demás apóstoles y lo recibieron con alegría. La Biblia dice que el apóstol Pablo entonces fue al templo en Jerusalén y allí pues comenzó a santificar y a hacer unas cosas que fue asignada a hacer. Pero mientras estaba allí en el templo, dice la Biblia que había unos judíos de Asia que estaban en aquel lugar en Jerusalén, y eran judíos de Asia que estaban en Jerusalén, y cuando vieron al apóstol Pablo en el templo, formaron un alboroto en la ciudad, donde comenzaron a decir lo siguiente: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Eso eran voces de un grupo de judíos que estaban allí en el templo. Cuando vieron a Pablo, comenzaron a alborotar la ciudad y comenzaron a decir esta palabra en acusación al apóstol Pablo. De ahí entonces la Biblia dice que el apóstol Pablo fue arrestado y ya estaban listos para matarlo. Ya estaba listo el grupo judío para llevar, ¿verdad? Lo que podemos, la palabra que podemos utilizar, asesinar, a matar al apóstol Pablo. Pero entonces llega esta noticia al tribuno, a Claudio Lisias. Claudio Lisias era entonces un rango, el tribuno. La palabra tribuno era un rango militar allá en el ejército romano, y para este tiempo estaba Claudio Lisias. Él era el tribuno, y cuando llevan la noticia al tribuno, a Claudio Lisias, que había un alboroto en la ciudad, la Biblia dice que entonces este hombre tomó soldados romanos y fue entonces en ayuda al apóstol Pablo, fue a protegerlo, y tomó al apóstol Pablo y lo lleva a la fortaleza, pero ya lo lleva entonces atado. Y ahí es que podemos utilizar el término que tanto usamos cuando hablamos del apóstol Pablo, embajador en cadenas, porque ahí comienza entonces el apóstol Pablo atado. Lo llevan a la fortaleza, lo llevan
a una interrogatoria, y comienza el apóstol Pablo a defenderse, a relatar su conversión, a relatar lo que había sucedido, cómo se había encontrado con Jesús cuando él era un perseguidor de la iglesia, cómo se había encontrado con el Señor en ese encuentro que todos conocemos, y ahí su vida fue transformada, su vida fue cambiada. La Biblia entonces establece que luego de que el apóstol Pablo comenzó a hablar con el tribuno, con Claudio Lisias, y ya lo tenían atado, dice la Biblia que el apóstol Pablo entonces dijo que era ciudadano romano, que cómo era posible o si era lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle encontrado falta o sin haber sido acusado, ¿verdad? Y ahí el tribuno le dice: espera un momento, si yo he recibido la ciudadanía romana a través de que he pagado dinero para recibirla. Y el apóstol le responde y le dice: y yo la he recibido de nacimiento, o sea, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Ahí hay entonces un temor, entra en el tribuno, en Claudio Lisias entra un temor, y los soldados romanos, donde entonces lo sueltan de aquellas cadenas. Y el apóstol Pablo comienza entonces a traer nuevamente una palabra de defensa al próximo día, una palabra de defensa delante del concilio, delante de los principales sacerdotes, delante del sumo sacerdote Ananías, y el apóstol comienza a hablar palabras de defensa al punto que allí se alborota aquella situación nuevamente. Hay una división entre los fariseos y los saduceos por causa de lo que el apóstol Pablo había expresado, y ahí comienzan los judíos otra vez a tratar de tomar a Pablo y matarlo. La Biblia dice que el complot para matar a Pablo fue tan grande que habían 40 hombres judíos, que ellos juramentaron entre sí mismos no comer nada ni beber nada hasta que no hubieran matado al apóstol Pablo. La situación estaba seria para el apóstol, y cuando llega esta noticia entonces nuevamente a Claudio Lisias, allí al tribuno, llega nuevamente esta noticia. Claudio, para proteger al apóstol Pablo, dice la Biblia que lo toma dentro de la asamblea, los soldados lo toman dentro de la asamblea y lo llevan nuevamente a la fortaleza. Y el apóstol, el tribuno Claudio entonces escribe una carta y decide enviar al apóstol Pablo a Cesarea. Decide enviarlo a Cesarea para que el apóstol se presente delante del gobernador Félix. El gobernador Félix, para que el apóstol se presente, y también le iba a dar oportunidad a que los judíos fueran a Cesarea, los principales sacerdotes. Inclusive el sumo sacerdote Ananías también iba a llegar allí a Cesarea. Se le iba a dar la oportunidad para que se hiciera un tipo de juicio delante del gobernador Félix, donde los judíos iban a llegar. El apóstol Pablo fue enviado a través también de una carta y con unos soldados hasta Cesarea para hacer ese juicio. Dice la Biblia que allí llegaron, el apóstol Pablo llegó, luego de unos días llegaron los judíos, se presentaron delante del gobernador Félix y comienzan a acusar nuevamente al apóstol Pablo. La Biblia dice que Félix no encontró razón alguna como para poder acusar o para darle sentencia al apóstol Pablo, pero la Biblia nos registra que el gobernador Félix decidió entonces dejar preso al apóstol Pablo en Cesarea. Lo dejó preso en Cesarea y allí le dio un tipo vamos a decirlo de esta manera, preso pero con beneficio. Preso pero con beneficios. El apóstol Pablo entonces decidió, el gobernador Félix decidió tener preso a Pablo pero con beneficio, que la gente pudiera visitarlo, etc. Así estuvo por 2 años. 2 años estuvo así, hasta que entonces llega un gobernador nuevo en Cesarea, donde ya Félix
termina su término, si podemos decir, de gobernador, y entra entonces como un nuevo gobernador, Porcio Festo. Porcio Festo es el nuevo gobernador, y la Biblia registra que Porcio Festo está en Jerusalén, fue allá unos días, y allá los judíos se enteraron y dijeron, bueno, el nuevo gobernador, vamos a hacer un trato, traemos a Pablo en forma de gracia, ¿sabe? En forma de, como de favor. Estaban diciendo, traemos a Pablo, pero ellos tenían una emboscada, o sea, ya habían planeado una trampa. Si el gobernador Festo cedía a esto, a esa petición, y mandaba a buscar a Pablo, ya los judíos tenían una emboscada donde en el camino de Cesarea a Jerusalén ya tenían planeado matar o asesinar al apóstol Pablo. Pero a esta petición el gobernador Festo dijo, no, yo voy de camino nuevamente a Cesarea. Si ustedes desean, puede venir un grupo conmigo a Cesarea y allí nos sentamos, allí escucho su acusación y allá también escucho el testimonio de este hombre llamado Pablo. Y así lo hicieron, llegaron nuevamente a Cesarea, y ahí entonces que entramos a la porción que tenemos hoy. Capítulo 26, solamente un corto resumido trasfondo histórico para traerte a esta porción que tenemos hoy en Hechos capítulo 26, y voy a dar lectura. Vuelvo y repito, si tienes el expositor ahí, léelo, los versículos. Si tienes la Biblia, puedes buscar la Biblia en esta porción, Hechos 26, y voy a dar lectura al versículo 19 y 20, donde vamos a ver entonces la defensa del apóstol Pablo cuando le habla al rey Agripa sobre el arrepentimiento y la fe. Déjame darte un poquito de conocimiento para ayudarte o para ayudarnos. ¿Quién era este rey Agripa? Este rey Agripa era el hijo de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I fue el que asesinó entonces a Jacobo, el hermano del apóstol Juan. Jacobo, también discípulo de Cristo, y lo conocemos muy bien, ¿verdad?, como el hermano de Juan. Este Herodes Agripa I fue el que asesinó a Jacobo. Ahora, el que está aquí en este capítulo 26, el rey Agripa, en donde está frente el apóstol Pablo, este es el Herodes Agripa II. Herodes Agripa II, hijo de Herodes Agripa I. Allí llega, dice la Biblia, con Bernice. Bernice era la hermana de este rey Agripa II, era la hermana. Pero también la historia nos dice que este rey Agripa la tenía ella también como su mujer. O sea, eran hermanos, pero también él la tenía como su mujer. Una historia larga, pero no quiero entrar en estos detalles. Pero entonces, cuando el rey Agripa ve que hay un nuevo gobernador en Cesarea, pues el rey Agripa va con Bernice allí a Cesarea, y Festo, el gobernador, le habla acerca de ese hombre que estaba allí preso, el apóstol Pablo. Vamos a ver qué sucede. Versículo 19, dice la Biblia: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí estamos viendo las palabras que está hablando el apóstol Pablo frente a este rey Agripa. Ya sabemos que Festo le habló al rey Agripa sobre el apóstol Pablo, y el rey Agripa pidió tener entonces esa conversación con el apóstol Pablo. Y vemos entonces en estos versículos cómo el apóstol comienza a dar un testimonio, dejándole saber a este rey, a Bernice, su hermano, a su mujer, y al gobernador Festo y a todos los que estaban allí alrededor,
el apóstol Pablo comenzó dejándole saber que él obedeció el llamado de predicar a todos. Él obedeció el llamado de predicar a todos. O sea, el apóstol Pablo estaba predicando o estaba haciendo estos viajes misioneros no porque le dio la gana, sino porque él había tenido un encuentro con el Señor y había sido llamado con ese propósito. Predicarle a los gentiles y también predicarle a los judíos. Y ahora está frente a un rey, que es lo que nos quiere llevar el comentarista en el tema. Nos quiere llevar a que realizar la obra misionera también es evangelizar a los reyes. Porque toda la humanidad, todos nosotros, tenemos que escuchar el evangelio de Cristo. Toda clase social, toda raza, todo tipo de raza o toda raza humana y toda cultura, o sea, toda posición, todo hombre el evangelio de Cristo. Versículo 19 y versículo 20. Y ahora en los versículos 21 al 22 doy lectura. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Ahí está. El apóstol está diciendo, en otras palabras, testifico delante de aquellos que no tienen posición, pero también testifico posición política, posición de gobierno, pero también testifico oposición religiosa. Pero también testifico con aquellos grandes, o sea, los que tienen posición religiosa y posición política. Y el apóstol le deja saber que él testifica a los grandes, a los pequeños y a los grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. O sea, el apóstol Pablo, en su condición de preso, está allí llevándole el evangelio al rey Agripa, a Bernice y al gobernador Festo. Qué interesante. El embajador en cadenas, preso, pero su palabra estaba libre. Preso, pero todavía con el deseo y la pasión de predicar, de hablar de su fe y de presentar a Cristo. Vamos entonces más adelante. Los versos 23 al 24, o vamos a decir del 23 al 26, vamos a ver ahora en otra sección, la otra sección donde vemos ahora el gobernador Festo, rey Agripa y Bernice oyeron las palabras de verdad. Aquí voy porque quiero que prestemos atención a esto. Voy a leer versos 23 y 24. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Vamos a detenernos ahí. Ahí estamos viendo al apóstol Pablo dentro de su testimonio, dentro de sus palabras, delante de estas personas de alta eminencia. El apóstol lo lleva en estos versículos a una parte esencial de nuestra doctrina cristiana. Parte esencial de nuestra doctrina cristiana, o sea, lo que está escrito en la palabra, lo que Dios hizo. El apóstol dice: Cristo murió y Cristo resucitó. El mensaje del poder que el apóstol también en Romanos habla: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente ¿a quién? Al judío, al griego, etcétera. Ahora nos incluimos a nosotros también. Le lleva ese mensaje de la doctrina cristiana, el mensaje de la cruz. Cristo murió.
Ese debe ser el mensaje cristocéntrico que nosotros como iglesia tenemos que compartir. ¿Qué tal aplicándolo a hoy, en este momento tan difícil que se está viviendo en nuestra nación? En este momento tan difícil que se está viviendo en el mundo entero. En este momento tan difícil todavía debemos predicar el mensaje de la cruz. Hay poder en el mensaje de la cruz. Cristo murió. Ya en las próximas semanas, ya eso está aquí al lado, la próxima semana entramos en lo que es la Semana Santa. Como iglesia tenemos que continuar predicando que Cristo murió en una cruz, que Él derramó su sangre por nosotros para traer la redención a la humanidad, y a través de su sangre, cuando le recibimos a Él, a través de su sangre somos limpios, somos perdonados, recibimos la salvación. La salvación. Cristo murió para redimir toda la humanidad, pero nosotros como humanos debemos creerle a Él, aceptarlo a Él, para que entonces esa sangre fluya sobre cada uno de nosotros como individuos y recibamos la salvación. Y el apóstol le habla de esto. Cristo murió, el mensaje de la cruz, pero también dice resucitó para anunciar luz al pueblo. Qué interesante, porque el apóstol está diciendo murió, pero también Cristo resucitó. Y el mensaje de la cruz es poderoso, pero más poderoso es el mensaje de la resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros para darnos esa redención, esa salvación, ese perdón. Pero cuando resucitó, entonces se completa todo esa misión por la cual vino a la tierra. Y a través de su luz, que es la vida de los hombres, a través de esa resurrección, la Biblia nos dice que nosotros recibimos la vida eterna. Por eso el mensaje de la resurrección de Cristo es esencial, porque recibimos la vida eterna. Cristo murió y resucitó. La resurrección de Cristo, primicia entre los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo fue el hombre, o es el único hombre que ha muerto y resucitó y todavía está vivo. Entonces, a través de esa resurrección, Cristo nos dice: ahora todo aquel que cree en mí y me recibe tiene vida eterna. Que si partimos de esta tierra, que si morimos en nuestro cuerpo físico en esta tierra, llegaremos a la gran resurrección y estaremos por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió, Cristo resucitó para anunciar luz al pueblo. Y ahora lo lleva al versículo 25 y 26. Versículos 25 y 26. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo responde. Porque mientras todo estaba bien con el gobernador Festo, mientras Pablo hablaba, todo estaba bien. Pero cuando Pablo habló de que Cristo murió y resucitó, eso incomodó al gobernador Festo. Y le dice: tú estás loco, Pablo. Las muchas letras, o sea, el mucho estudio, el mucho leer, te vuelve loco. Entonces el apóstol a esto responde. Qué interesante, antes de entrar al verso, porque para muchos esto que nosotros estamos haciendo es locura. Posiblemente aquellos que no entienden o que no tienen a Cristo, el ver, por ejemplo, el ver en estos días, o hoy mismo aquí yo sentado como ejemplo, hablando el evangelio a través de las redes sociales, para muchos que no son espirituales, que no tienen a Cristo, me pueden llamar a mí loco. A usted como creyente puede llamarlo loco, porque la Biblia lo dice: para aquel que es carnal, esto espiritual es locura. Entonces el gobernador Festo, cuando escucha a Pablo hablando de la muerte y resurrección de Cristo, dice: Pablo, tú estás loco, las letras te han vuelto loco. Pero el apóstol responde estas palabras, verso 25 y verso 26. Mas él dijo, o sea, el apóstol Pablo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Qué precioso. Palabras de verdad y cordura. Yo quiero recordarte algo, iglesia, y cada vida que esté viendo o vea este video. La palabra
que nosotros hablamos, que es la misma que utilizó el apóstol Pablo, o sea, la doctrina del Evangelio, el Evangelio de Cristo, nuestra fe, lo que la Biblia establece, son palabras verdaderas y son palabras de cordura. Palabras verdaderas y palabras de cordura. La verdad es lo que está registrado en la Biblia. Y Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Esto responde el apóstol Pablo, verso 26, pues el rey ahora se dirige al rey Agripa, judío, un hombre judío, ahora se dirige al rey Agripa. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Ahora está dirigiéndose al rey Agripa, sabiendo que es judío. Tiene conocimiento de lo que el apóstol estaba hablando. Él tiene conocimiento. Va más allá el apóstol Pablo. Verso 27 lo confronta. El apóstol Pablo entonces ahora lo confronta y le hace una invitación. El apóstol le dice al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Qué interesante. En ese verso nada más nos pudiéramos quedar toda la noche. Pero no quiero tomar mucho de su tiempo. Pero usted medite en esto. El apóstol le dice: yo sé que crees. O sea, el apóstol estaba convencido de que este rey Agripa, siendo judío, tenía conocimiento de lo que era la ley, conocimiento de lo que era lo que los profetas habían hablado acerca de Cristo y habían profetizado de que venía un Mesías, un Salvador, y los judíos estaban esperando. Y el apóstol lo confronta, le dice: yo sé que crees, pero el apóstol va más allá. El apóstol le hace una invitación, porque yo quiero que tú sepas, que es necesario evangelizar a los reyes, o sea, aquellos que están en posiciones políticas altas. Es necesario nosotros como iglesia, y qué mejor en este tiempo, que el gobierno necesita escuchar tanto la voz de Dios aquí en la tierra, que somos nosotros la iglesia. La voz de Dios en la tierra somos nosotros la iglesia, predicar el evangelio de Cristo. Hay que hablarlo y hay que hacer una invitación para que las almas reconozcan y acepten al Señor. Y esto lo hizo el apóstol. El apóstol Pablo va al versículo 29 y le dice, versículo 28, perdóname, dice: entonces Agripa respondió a Pablo, en el verso 28, entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, por poco me persuades a ser cristiano. Yo quiero leerte lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Interesante, ¿verdad? La versión Reina Valera lo presenta: por poco me persuades a ser cristiano. Y me gusta la traducción Viviente también, porque lo presenta de esta manera, un poco más claro. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? O sea, ahí esa fue la respuesta del apóstol, del rey Agripa al apóstol Pablo. El apóstol cumplió su misión, le habló de Cristo, le hizo la invitación. Pero a esto el rey Agripa responde: ¿en tan poco o por poco me persuades? Es tan fácil, o se puede caer en una sección donde tengas conocimiento, pero no quieras recibir al Señor. Tener conocimiento de Dios y recibirlo son dos cosas diferentes. Conocerlo, tener conocimiento de Él y recibirlo para tener una relación y conocerlo a Él es bien diferente. Y a esto era que el apóstol Pablo quería llevar al rey Agripa. Pero el rey Agripa responde de esta manera: por poco me persuades a ser cristiano. Verso 29, y ya voy terminando, le responde el apóstol:
Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, o por poco o por mucho. O hubiera hablado mucho o hubiera hablado poco. O en mucho tiempo o en poco tiempo. Dice el apóstol, quisiera yo que tú y todos los que oyen fueran como yo. O sea, reciban a Cristo como yo lo hice. Puedan vivir una vida de fidelidad a Dios como yo lo estoy haciendo. Y le dice el apóstol que puedan ser como yo, servir a Cristo como yo lo he hecho, pero sin cadenas. O sea, el apóstol está diciendo, yo quisiera que todos fueran cristianos, que todos recibieran al Señor, pero que ninguno pase por lo que yo estoy pasando. Él no deseaba, el apóstol no deseaba a nadie dentro del evangelio, del cristianismo, que pasara por lo que él pasó. Cadenas, persecución, cárceles, etc. Pero sí, el anhelo de él era que todos recibieran a Cristo. Ese debe ser nuestro anhelo, iglesia. Que todos escuchen la voz del evangelio, puedan tener la oportunidad de aceptar a Jesús y creer al Señor y recibirlo como el Dios y Señor de su vida. Termino, versos 30 al 31. Hubo ahora un momento donde el apóstol Pablo, luego de terminar, dice el verso 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey Agripa, y el gobernador Festo, y Bernice, la hermana del rey Agripa II, que también era su mujer, y los que se habían sentado con ellos, los otros que habían allí, verso 31, y cuando se retiraron aparte, o sea, que ya Pablo no estaba alrededor de ellos, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Era necesario que el apóstol llegase a Roma. Por eso el apóstol él apeló a César ante el gobernador Festo, él apeló a César, porque él siendo ciudadano romano tenía ese derecho. Y entonces él apeló al gobernador Festo, apeló a César para que fuera enviado entonces a Roma. El gobernador Festo se lo concedió. Ok, apelas a César apelarás. Vas a ser enviado a Roma. Entonces, luego de esto, el rey Agripa reconoce que el apóstol Pablo no era ninguna persona digna de muerte ni de prisión. Pero como ya había apelado a César, pues entonces el paso era enviarlo a Roma. Y no fue una equivocación del apóstol apelar a César, sino que ya esto estaba dentro del plan de Dios, dentro del plan de Dios, que el apóstol llegase a Roma. ¿Por qué? Porque en Roma el apóstol Pablo anhelaba y deseaba llegar. El apóstol Pablo anhelaba y deseaba llegar a Roma para continuar lo que es la enseñanza y la predicación del evangelio. Era necesario llegar a Roma. Por eso el rey Agripa entiende que Pablo no era digno de muerte ni de prisión y ahí iba a ser enviado a Roma. Y los próximos capítulos de Hechos usted va a ver que el apóstol Pablo llega a Roma. Pero concluyo con esto. Te envío a la pantalla para que vea la conclusión. El plan de Dios respecto al evangelio es que todos los hombres sean salvos. Repito, el plan de Dios respecto al evangelio es que todos los hombres sean salvos. Incluye a los reyes, los gobernantes. Por eso es nuestro deber como iglesia orar por los reyes, orar por los gobernantes, que ellos reciban salvación. Y voy más directo, es nuestro deber, iglesia, orar por el presidente de nuestra nación, Donald Trump, y todos estos personas que tienen posiciones altas, en los alcaldes de nuestras ciudades, los gobernadores de los estados. Todas estas personas necesitamos nosotros orar por ellos
Y qué mejor momento en este momento de caos, de crisis. Nosotros debemos orar por ello y pedirle a Dios que nos utilice, que nos dé la oportunidad de alguna manera llevar el evangelio a estas personas de eminencia, de posición alta, porque todos deben, independientemente de su raza, posición y clase social, todos debemos tener la oportunidad de oír las buenas nuevas de salvación y alcanzar la salvación de Cristo. Así que nosotros aplicamos esta lección a nuestro presente hoy. Así como Pablo, seamos nosotros, seamos fieles en el cumplimiento de esta comisión a toda alma, incluye a los reyes de la tierra, Eso es la lección para hoy. A eso nos llevó el comentarista hoy, bajo el tema: la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Esa es la lección para hoy. Espero que haya recibido en estos 40 minutos, posiblemente haya recibido la enseñanza para nosotros hoy. Recibimos el trasfondo histórico, pero la aplicación para hoy, que nosotros como iglesia debemos cumplir con la misión, la comisión de continuar predicando el evangelio a todas las vidas, En el nombre de Jesús, amén. Lo vamos a hacer y lo continuamos haciendo. Que Dios te continúe bendiciendo grandemente. Nuevamente un abrazo de parte de mi persona, mi esposa, mis hijos, la congregación, los pastores, la junta de oficiales, el liderato, OPC, a todos un abrazo. Manténgase bien, manténgase en su casa, tranquilos, y como hablábamos el domingo, detrás de la puerta, porque algo grande tiene Dios para cada uno de nosotros en este tiempo. Y declaramos y proclamamos que las almas sigan reconociendo y aceptando al Señor como su único y salvador personal. Hacemos la oración final, pero antes recuerde el jueves estaremos a través de lo que es la línea telefónica. Nuevamente se estará poniendo la información luego en la página de la iglesia o en nuestro website, nuestro website es lpcog.org. Lo voy a decir en inglés: lpcog.org. Ese es nuestro website. Ahí también se estará poniendo la información, y a través de Facebook se estará pidiendo la información. Oramos, damos gracias a Dios por esta lección. Nos escuchamos el jueves a través de vía telefónica, y estaremos haciendo ya los arreglos para que también esta llamada también nos podamos ver las caras, pero ya posiblemente la próxima semana ya tendremos ese sistema que nos podamos ver. Saludamos a la hermana Ramonita Feo, que está pidiendo la oración, por favor, para mi hermano. Está pidiendo la oración por su hermano. Hermana Ramonita Feo, oramos por tu hermano, y saludos a la familia, a Beni, a tus hijos y a toda esta familia. Oramos. Buenas noches a todos, manténganse seguros, cuídense mucho, y ora conmigo y terminamos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Dios poderoso, Dios eterno, gracias porque otra vez nos permitiste compartir esta lección que estaba en agenda a través de esta plataforma digital. Te pedimos que haya sido de bendición para cada uno de nosotros, y así como la hemos escuchado, también podamos hacer hacedor de ella, Dios mío, que de alguna manera tú nos permitas hablarle a una persona, aunque sea una persona, hablarle de tu esperanza, hablarle de que tú provees paz, que tú provees salvación, que tú muriste en la cruz del Calvario para redimirnos, para darnos perdón, para salvarnos, pero que también resucitaste para darnos vida eterna. Permítenos cumplir con esa comisión, Dios mío, que en este momento de caos, de confusión, en este momento tan terrible, Dios eterno, tus prodigios, tus maravillas, tus milagros se ejecuten, Dios eterno, y que tu obra sobresalga sobre todas las cosas, y tu palabra, que sabemos que tú eres el que tiene la última palabra, Dios mío, sea sobre todas las cosas, y tú te glorifiques otra vez. Te presento la petición de nuestra hermana Moni Feo por su hermano. Tú conoces la situación, Padre. Proclamamos y declaramos en el nombre de Jesús que tú obres a favor de esa petición, que tú obres en el hermano de Moni, Dios mío, y que tú suplas su necesidad. Bendice cada vida que he escuchado, ha estado conectada a través de esta
transmisión, aquellos que podrán escuchar luego también, te pedimos tu bendición sobre ellos. Dios mío, ayúdanos a seguir adelante y te damos gracias y que podamos tener una noche agradable de descanso. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde adelante en el Señor.